Hola, bendiciones. Hoy voy a hablarles sobre los tiempos de Dios. Vamos a ver en Éxodo capítulo 13, versículo del 17 al 18. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se los presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. ¿Qué les quiero decir con cuando aceptar los tiempos de Dios? Como vemos en el versículo bíblico, cuando el Señor liberó al pueblo de Israel, lo liberó de la esclavitud. ¿Y por qué decir aceptar los tiempos de Dios? Yo no sé en qué tiempo estás tú. Yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida o qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero yo lo que sí te quiero decir es que hay que aceptar los tiempos que Dios pone en nuestras vidas. Por eso nos habla aquí en su palabra, en Éxodo, que nos explica que Él sacó al pueblo de Israel de Egipto y realmente lo llevó al desierto. Lo llevó al desierto, pero muchos de ellos en ese proceso que pasaron 40 años renegaban, porque Dios ahí los cuidaba, les daba alimentación, les daba protección, pero a pesar de eso ellos renegaban. Yo te quiero decir que no reniegues en los tiempos que Dios te está poniendo en tu vida, sean buenos, sean malos. Dios sabe por qué te ponen esos tiempos, porque Dios nos da para soñar, nos da esperanza día a día, porque Él quiere hacer cosas nuevas cada día y a veces no entendemos los tiempos de Dios. Lo único como hijos de Dios, como personas que estamos ahí buscando de la palabra de Dios, tenemos que entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Te quiero decir que aunque es frustrante que tú vas a decir, pero no entiendo, no comprendo los tiempos que Dios tiene para mi vida, sean tiempos buenos, sean tiempos malos. Quiero decirte que no te desesperes, no te angusties, solo sigue orando, no seas como el pueblo de Israel, que renegó a pesar de que Dios los estaba liberando de la esclavitud y ellos no entendían. Y como nos habla aquí en Éxodo, que si realmente el pueblo de Israel iba a ser liberado y todo, pero si ellos se encontraban con una batalla, quiere decir que ellos iban a regresar para no morir. Así a veces somos nosotros, que a veces en los tiempos de Dios, Dios nos pone pruebas, circunstancias y nosotros queremos retroceder, pero no es así. Tenemos que dejarnos llevar a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y no retroceder, no retroceder, no entrar en el miedo, no entrar en la angustia, no entrar en la desesperación, porque ese es el objetivo del enemigo, a entrar en esa desesperación, en esa angustia y entrar miedo. Por eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos en el momento, en los tiempos que Dios nos está poniendo, sean tiempos buenos, sean tiempos malos. Tenemos que estar más metidos en oración, tenemos que estar más metidos en buscar más la palabra del Señor y saber esperar. Aunque el pueblo de Israel, como les decía, cada día ellos renegaban, aún así teniendo alimentos en el desierto. Usted se imagina estando usted en el desierto y sin tener nada, pero aún así la misericordia de Dios estaba con ellos. No seamos como el pueblo de Israel. No seamos así, no seamos renegones, no seamos malagradecidos, sino aprender a estar en los tiempos de Dios. Solo Dios sabe en los tiempos que Él nos pone y Él sabe por qué. Pero nosotros solo como hijos de Dios tenemos que aprender más en los tiempos que Él nos pone y seguir orando. Así que yo te animo a que no te frustres, no sientas desesperación, solo ora y espera, porque el Señor tiene algo grande para ti. Vamos a orar. Gracias, Señor, por todo este tiempo que tú has hablado
en los tiempos que tú tienes para nosotros. Señor, a veces como hijos tuyos queremos ya tirar la toalla, renegar y ya no avanzar. Perdónanos, Padre, porque tú tienes tiempos buenos y tiempos malos, pero tú sabes el porqué de esos tiempos, de por qué esos tiempos tú nos haces permitir que entremos, Señor, para reflexionar. Solo tú lo sabes, Señor, para reflexionar en las áreas que estamos fallando. Padre, yo te pido que ahora tú pongas en nosotros sabiduría, que tú pongas en nosotros amor a tu palabra, a seguir más de tu presencia, entrar más en tu presencia y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? ¿Qué es lo que tú vas a hacer, Señor? Y yo te doy gracias, Padre, porque hemos comprendido que hay que aceptar en los tiempos que tú nos pongas, sean tiempos buenos, sean tiempos malos, pero cada tiempo son de aprendizaje. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú siempre tienes el cuidado de nosotros, a pesar de los tiempos malos, como así pasó con el pueblo de Israel, que tú lo sacaste al desierto, pero aún así tu misericordia alcanzaba para ellos. Señor, perdónanos si cada día nos quejamos. Perdónanos, Señor, si no entendemos el propósito y los tiempos que tú tienes para nuestra vida. Te doy gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los continúe bendiciendo.